Conmigo damos la bienvenida a Toni Alonso, nuestro entrenador personal. Muy buenas, Toni. Feliz Navidad. Feliz Navidad, María. Feliz año ya, que estamos feliz de todo. acabando el año. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante en el cuerpo humano, como son los pies y el calzado que utilizamos, que nos repercute mucho en nuestro cuerpo, en la biomecánica de nuestro cuerpo y nos da muchos dolores de todo tipo. Es cierto, Sobre todo María. a las mujeres, ¿eh? Bueno, a las mujeres, que haremos alusión ahora a los tacones, el calzado, la industria del calzado, bueno, nos ha vendido una historia y es que supuestamente deberíamos de llevar los pies totalmente amortiguados, un calzado cerradito, y es todo lo contrario, María. Ahí nos ha transformado la biomecánica del cuerpo, a nivel de cadenas musculares, a nivel de lesiones, nos ha perjudicado muchísimo. Realmente deberíamos de ir descalzos. De hecho, hay las primeras sandalias que se conocen son de hace 5.000 años y es solo la planta del pie para protegerte de las imperfecciones del terreno, pero el pie se abría en su totalidad. Hay un montón de fotografías que se pueden ver en internet del pie de zapato ejecutivo que termina más o menos en punta, que se cierra muchísimo. Bueno, y me acuerdo de esa moda de los zapatos de punta que se te destrozaba el pie. Claro, se metía los dedos hacia adentro. O de la nueva tendencia que hay ahora mismo, que es el zapato minimalista, que es prácticamente una horma muy ancha, la punta se abre muchísimo para que los dedos puedan abrirse en su totalidad, y luego el pie es una parte muy importante del cuerpo. El otro día escuchaba a un fisioespecialista, a un traumatólogo murciano, especialista en traumatología infantil, y decía precisamente, hacía alusión a esto de que los niños deben de caminar descalzos, de eso de no vayas descalzo que te vas a constipar, que es una tontuna. Totalmente. Y que sobre todo en las primeras etapas de la infancia es súper bueno para que ellos vayan cogiendo estabilidad. Claro, es un sistema propioceptivo muy potente. La planta del pie es una de las partes del cuerpo que tiene más terminaciones nerviosas. Entonces, que tú puedas empezar a desarrollarte y empezar a desarrollar tu control motor, tu desarrollo motriz con un pie descalzo es magnífico. Luego tus habilidades serán totalmente diferentes de la persona que no lo ha hecho. Yo recuerdo a mi madre que me decía: hay que ponerse el zapato cerradito porque si no el pie se te ensancha mucho. Era lo que se conocía popularmente, incluso los médicos lo decían, los podólogos, ¿no? El zapato cerrado, que no se desarrolle tanto el pie. Y ahora tenemos pies escayolados, 30 años con los pies escayolados, 40, 50. Claro, empezamos a tener mucha más información y empiezan a salir otro tipo de calzados, nos los venden muy bien, pero si tengo 30 años el pie escayolado, para coger un zapato minimalista necesitamos una transición. Y ahí también hay un buen abanico de lesiones que se dan, porque se podría comparar con el que está sentado en el sofá de su casa y se va un día al gimnasio a levantar 100 kilos en una máquina. Pues se va a lesionar. Pues esto es igual, una transición coherente. ¿Y de qué manera repercute el uso de los tacones en la mujer? Siempre se ha oído que, bueno, pues, que causa muchos dolores de cadera, sobre todo, ¿no? A nivel muscular también, los gemelos sufren mucho. Sí, pues el zapato de tacón piensa que adelantas el centro de gravedad y que todo el peso recae sobre los metatarsos del pie, que es la almohadilla debajo de los deditos de los pies. Si todo mi peso, el 90% de mi peso se va a ese punto y el 10% al talón, al adelantar ese centro de gravedad, mira, vas a generar más anteversión de pelvis, que es bueno, por decir una forma coloquial, cuando se tiene el culete un poquito más respingón, lo que es la curva lumbar se pronuncia mucho más. Eso no es bueno. Eso a lo mejor dentro de la estética de la mujer o los cánones que nos crean hoy en día, pues puedes ver que es algo sensual, pero realmente es un problema. Por otro lado, se empiezan a generar osteoartritis, que es la artrosis degenerativa de toda la vida, a nivel de rodilla y a nivel de cadera, solo por los zapatos de tacón. El zapato de tacón está muy bien, pero si se pone de forma puntual, pues hay una fiesta, me pongo el zapato de tacón. Pero el uso de forma diaria te va a generar problemas sí o sí a lo largo de tu vida. Adelantas la cabeza también un poquito. ¿Tú qué piensas, María? Pues a mí me encantan, pero es cierto que son muy incómodos y me siento mucho más a gusto con una zapatilla deportiva, una botita plana. No plana, porque entonces me duele. Pero sí. Mira, hemos preparado una pieza precisamente hablando de los tacones y cómo influye a las mujeres el uso de este tipo de calzado. Nada más femenino que un tacón, bien sea para lucir pierna estilizada
o para atacar o defenderse en función de la necesidad. Nada más erótico que un pie de mujer calzado con un palmo de altura. Y eso lo saben ustedes, señoras, pero saben también lo doloroso que puede resultar llevar el pie en una postura antinatural durante un tiempo prolongado. Desde fascitis plantar al juanete, que molesta más cuando va a llover, de artrosis a varices, de dedos en martillo a esguinces de tobillo. Las lesiones o patologías que producen los tacones son frecuentes y pueden ser severas, dependiendo también del tiempo de uso. A más altura y dureza del material del zapato, más sufrirá el pie. Hay tacones de muy diversas alturas y anchuras y hay situaciones que requieren uno u otro tipo. Para presumir hay que sufrir, pero puede vestirse el pie con elegancia y femineidad sin someterlo a tortura china. Y nada más femenino, eso sí, que un pie de mujer con un tacón bonito. Es cierto que estiliza mucho y viste mucho más un tacón, ¿no? Yo voy a empezar a ponerme deportivas para presentar, oye. Sin lugar a dudas, es muy cierto. El tacón es un zapato muy bonito. Es pequeñito el tacón. Llevo unos cuantos tacones también, ¿eh? A diario. Más de 8 centímetros por lo menos. Enseña tu zapatilla. Bueno, yo llevo una minimalista. Esta zapatilla me la puedo guardar en el bolsillo si quiero. ¿Qué te parece? No tengo amortiguación ninguna. Qué contraste, ¿eh? Qué contraste. Ya ves, pues es la cara y la cruz de la moneda. Aquí lo tenéis. ¿Qué número tienes, María? Un 40. Bueno, pues esto es un 47 nada más. Oye, sobre el número el tamaño del pie también hay que hablar, porque era tradicional, por ejemplo, en Japón, bueno, incluso mi abuela, antiguamente, lo elegante, lo bonito era tener el pie pequeño, y mi abuela, por ejemplo, que me estará escuchando, se ponía zapatos pequeños porque quedaban mejor, eran más, quedaba el pie más bonito, y tienen los pies ahora destrozados, vamos, tiene unos pies, que la quiero mucho, pero tiene unos pies horribles. Lo que decía en el vídeo, el alus valgus, que es el juanete, que genera muchísimos dolores, luego las cirugías no te lo solucionan del todo, y te mete el dedo hacia adentro y te saca un bulto por el lateral fatal, que ya no te puedes poner un zapato estrecho. El juanete de toda la vida. Buah, juanete de toda la vida. Bueno, y tenemos una fotografía que les va a llamar mucho la atención, que es también de la cultura japonesa, ¿no? Esa tradición que había de vendarse, nos vamos a poner los zapatos, de vendarse los pies, incluso meterse los dedos hacia adentro. Uf, es brutal, ¿eh? Es que fíjate qué zapatos llevaban las pobres japonesas. Madre mía. ¿Qué me dices? Increíble, increíble. Están destrozadas. Nada, el pie totalmente destrozado, y eso al final, bueno, pues imagínate, solo tienes que ver cómo andan ellos, pasitos cortos. Claro, con eso cómo vas a andar. Claro, imagínate que tenga que hacer esta mujer una sentadilla o saltos a la comba, imposible, no puede hacerlo. Bueno, ¿y qué nos propones hoy, aparte de hablar, que te veo con muchos artilugios? Os voy a presentar un poco los materiales que utilizamos para los pies, sobre todo para liberar la fascia y para hacer ciertos ejercicios muy sencillos. Una pelota de tenis que todo el mundo tiene en casa, o esto es una pelota un poquito más durita, se asemeja a las pelotas de lacrosse, el deporte de lacrosse, que es como un palo con una reja, bueno, un deporte un poquito especial que aquí en España no se practica mucho. Luego tenemos una pelotita que es un poco más dura, con estrías, que esta pelota si duele tienes que tener una buena adaptación a estas más blanditas para poder utilizar esta. Y luego tenemos un amasador para amasar pan. Esto directamente nos lo aplicaríamos en una musculatura con muchísima tensión, y esto rueda, la parte central rueda, y por ejemplo la musculatura del gemelo, la musculatura del cuádriceps, pues para liberarnos la fascia es un elemento muy interesante. Pero vamos a utilizar las pelotitas en los ejercicios que vamos a practicar. Y nos lo enseñas. Imagino que ejercicios sencillitos para que la gente también pueda hacer en casa. Sí. Bueno, me voy a quitar. Estás notando los aromas, que ya está por aquí Firo Vázquez preparando. Ah, sí, está preparando. Preparando la cocina, madre mía, cómo huele. Bueno, con una pelota de tenis, como hemos hablado, podemos colocarla en el centro de la planta del pie. Apoyando el talón, intentamos generar una flexión con los dedos hacia abajo para intentar tocar el suelo. Vamos a activar todos los flexores de los dedos, son musculaturas que están bastante dormidas por ese calzado tan apretado. Por otro lado tenemos la fascia del pie, hemos escuchado muchas veces, es que yo tengo fascitis, me duele mucho ese arco del pie. Vale, pues uno de los elementos que podemos utilizar es este, y con varios movimientos muy sencillos podríamos generar un beneficio, no curarse totalmente porque necesitas un tratamiento, pero para mejorar esa sintomatología, y es pisar en la zona central y dar masajitos
hacia los dedos. Primero iríamos al primer dedo, al dedo gordo, luego iríamos al segundo dedo, volveríamos al centro, tercer dedo, cuarto dedo y así sucesivamente. Luego pasaríamos desde el metatarso primero al último y masajearíamos toda esa zona. Estos ejercicios son tan sencillos que con solo que lo conozcas puedes liberar toda esa planta del pie y en el estrés del día a día de llevar esos zapatos tan apretados, pues llegas a tu casa, te descalzas. Importante mantenerte descalzo en tu casa. También utilizar elementos como los separadores de dedos de silicona, que también te van a abrir esos deditos, y andar descalzo en tu casa. Y luego te pegas un masajito con esta pelotita y las sensaciones serán mucho más positivas. Qué bien, la base de nuestro cuerpo que hay que cuidarla mucho. Muchas gracias, Tony Alonso. Gracias a ti. Por cierto, hemos salido a la calle hablando de tacones a preguntar a las mujeres si usan los tacones. Te sorprenderá, porque es que qué presumidas somos. ¿Usted utiliza tacones?